Hola, a continuación estaremos explicando los temas del segundo parcial. Como primer tema, teorías cognitivistas del aprendizaje. Como primer autor tenemos a Robert Gardner, que nació en 1985. Él describe el aprendizaje como una secuencia de fases o procesos, en donde cada uno requiere que se cumplan ciertas condiciones para que el aprendizaje tenga lugar basándose en la teoría del procesamiento de la información. Esta teoría contempla al ser humano como a una computadora, ya que los sujetos seleccionan la información que habrán de procesar. Esta teoría puede ser aplicada a la planificación de la enseñanza, es más una teoría de la instrucción que del aprendizaje. Teorías aplicadas en la educación. ¿Qué entiendes por la neuroplasticidad? En pocas palabras, es la capacidad que tiene el cerebro para aprender y desaprender conductas. Tenemos la habilidad que tiene el cerebro de organizarse tanto en su estructura como en su funcionamiento. Es por eso que entendemos que la neuroplasticidad es un proceso de modificación con el medio ambiente, la herencia y la motivación. Y aquí te presentamos algunas causas de la falta de motivación. Podemos estimularlo mediante la meditación y ejercicio, un buen descanso, aprendizajes desafiantes, por medio de la atención, repetición. Recuerda, cada vez que se aprende algo, las propias neuronas forman redes para comunicarse y dar señales de una a otra por medio de la sinapsis. Dentro de la psicología humanista tenemos la teoría psicológica conductual y el determinismo del psicoanálisis. Recordemos también que han tenido una considerable influencia en el desarrollo de las nuevas concepciones del aprendizaje. En la teoría humanista, que nació como un movimiento de protesta, Abraham Maslow planteó que los movimientos psicológicos estaban centrados en la enfermedad y la deficiencia. Creía que la psicología se beneficiaría y se concentraba en estudios de las personas sanas. En el aprendizaje experiencial es uno de los planteamientos humanistas, cuya filosofía se deriva de los estudios de Carl Rogers, que trabajó con John Dewey. Están focalizando en el estudio del proceso de aprendizaje de la experiencia. Es natural y da un espacio a la subjetividad del entendimiento de las realidades experimentadas por distintas personas. Dewey propone un método de enseñanza con las siguientes características: que el alumno tenga una situación de experiencia auténtica, es decir, que exista una actividad continua en la que esté interesado por sí mismo, que surja un problema auténtico dentro de esta situación como un estímulo para el pensamiento. Dentro del aprendizaje por descubrimiento, el psicólogo norteamericano Jerome Bruner también se dedicó al estudio del desarrollo intelectual de los niños, surgiendo de este interés además una teoría del aprendizaje. Bruner también postula que el aprendizaje supone del procesamiento activo de la información y que cada persona lo realiza a su manera. El individuo, para Bruner, atiende selectivamente a la información y la procesa y organiza de forma particular. Entonces, dentro del aprendizaje por descubrimiento, aprendemos por medio del descubrimiento guiado, por la búsqueda disciplinar, por curiosidad. Dentro de la enseñanza, a desarrollar la comprensión general de la estructura de un área de conocimiento, en las acciones de aprender, por observación, por comparación, por análisis, llegamos a establecer las semejanzas y diferencias, y también adquirimos una información mediante las acciones, las imágenes y el lenguaje. Ahora hablaremos del aprendizaje significativo. Según Azubel, ocurre cuando una nueva información se conecta con un concepto relevante preexistente en la mente del ser humano. Esto quiere decir que nuevas ideas y conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas y conceptos estén disponibles en la mente del individuo. Para eso tenemos 4 características esenciales. Una es relevante, activo,
constructivo y participativo. Es por eso que los niños aprenden y realizan preguntas sobre los objetos de su entorno, desarrollando su pensamiento. Ahora hablaremos sobre los recursos afectivos del educando. Como primer recurso tenemos el autoconcepto y el autoestima. El autoestima es lo que siento y el autoconcepto es lo que pienso de mí mismo. Dentro del autoconcepto encontramos ideas o características que forman la imagen mental de cómo somos. Nos hace el juicio de valor, información objetiva, es algo cognitivo, se puede describir y plasmar en palabras, es más racional y lógico. Mientras que la autoestima son valoraciones que hacemos sobre cada una de esas características. Es el cómo nos juzgamos en una opinión subjetiva, es algo emocional, no se puede traducir fielmente a palabras, es más emocional e irracional. Entonces, se entiende como la valoración positiva o negativa que el sujeto hace de su concepto, incluyendo las emociones que se asocian a ellas y las actitudes que tienen respecto de sí mismo. O sea, el autoconcepto vendría a ser preferente a la autoestima de un sujeto. Es por eso que son importantes para el desarrollo de la niñez. Tipos de memoria. Dentro del autoconcepto encontramos memoria declarativa, partes del cerebro como el hipocampo, zonas de la corteza asociativa del yo. Dentro de la autoestima encontramos la memoria implícita, memoria emocional, partes del cerebro como el hipocampo y la amígdala. ¿Qué facilidad tenemos para cambiar el autoconcepto y la autoestima? Bueno, tanto el autoconcepto puede ser modificado por medio de la reestructuración cognitiva, método de la psicoterapia, cognitiva conductual. Dentro de la autoestima, por ser emocional, no obedece a los preceptos de la lógica y tampoco es fácil de controlar ya que se fluctúa. Cuando un niño se siente triste, esto demuestra una autoestima negativa de sus relaciones sociales. Es por eso que los niños con baja autoestima se sienten inseguros de sí mismos y para eso tenemos que desarrollar un autoconcepto y autoestima que sea de forma equilibrada. Una de las técnicas que podemos desarrollar en los niños es cuida lo que dices y actitudes hacia los más pequeños, evita etiquetas, transmíteles una imagen positiva, no lo sobreprotejas, ayúdale a tomar sus propias decisiones y facilita la expresión de las emociones, evita comparaciones, etiquetas y críticas poco constructivas. Y como último tema hablaremos sobre el profesor. Dentro de las características de los profesores efectivos, bajo el concepto de efectividad, son las siguientes. Dentro del proceso de enseñanza tenemos el comportamiento positivo, promover el entendimiento académico. Para lograr un mejor aprendizaje, dentro de los factores indirectos está la vocación, los rasgos personales y el dominio del tema. Dentro de los factores directos se desarrolla en la sala de clases y el liderazgo académico. Dentro de los estilos de enseñanza son los que conforman un tema complejo. Está el facilitador. Tanto el profesor como los aprendices son responsables del proceso de aprendizaje, donde el profesor ofrece distintos materiales y actividades y negocia los objetivos con la dirección. El directivo es la responsabilidad quien organiza la situación, es decir, trabajan con material prescrito listos para ser usado por los aprendices. Y 3. Colaborador, centrar las responsabilidades del aprendiz
tanto para los alumnos como el profesor. Y por último, en la autoestima de los profesores es cognitivo, afectivo y conductual. Es por eso que un profesor seguro es capaz de motivar a todos sus alumnos. Y esto es todo. Muchas gracias.